¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues agradecemos mucho la presentación tan correcta que dieron nuestros profesores en el módulo 1, 2 y 3. Y vamos a dar inicio con el módulo número 4 de este Congreso Internacional. Les damos la más cordial bienvenida y quiero comentarles que estamos placenteros de continuar con este Congreso Internacional para poder llevar a cabo el módulo número 4, en el cual se van a dar en total 4 presentaciones. La primera presentación se va a llevar a cabo por el doctor Juan Rafael Castro Alonso, con el tema abordaje inicial del paciente con osteoporosis. ¿Qué le pido? A continuación, veremos la ponencia del doctor Rafael Alfonso Jiménez Umbarila, con la ponencia Evaluación del paciente con fractura incidente. Posteriormente, el tema ¿Cómo abordo al paciente con fractura por metástasis ósea? Por medio del doctor Daniel Montaño Gómez. Posteriormente se va a dar una sesión de casos clínicos por medio del doctor Juan José García Domínguez, que ya están conociendo en los anteriores módulos. Y finalmente vamos a realizar una discusión entre todos. Muy bien, pues entonces estamos listos para iniciar este módulo 4. Adelante. Buen día. Mi nombre es Juan Rafael Castro Alonso, soy médico ortopedista de la ciudad de Oaxaca, en México. Nuevamente, un agradecimiento muy grande a los organizadores de este curso internacional virtual de estrategias actuales en diagnóstico y manejo de osteoporosis. Vamos a continuar el abordaje inicial del paciente con osteoporosis, con una pregunta muy importante que yo creo que todo mundo nos hemos hecho en algún momento de nuestra práctica, y es, ¿qué le pido al paciente para diagnosticarlo o al paciente con quien yo creo que tengo algún problema en cuanto a la mineralidad ósea? Recordemos que la osteoporosis es un padecimiento sistémico, es un padecimiento que engloba una masa ósea baja, un detrimento gradual en la microarquitectura del hueso, un aumento gradual de la fragilidad del mismo y con lo anterior el riesgo de fractura por fragilidad cada vez es más grande. En Estados Unidos son diagnosticadas anualmente cerca de 2 millones de fracturas por fragilidad. De estas, 300,000 fracturas son correspondientes a la cadera. Lo curioso de esta evaluación o de esta estadística es que el 50% de estas fracturas pueden prevenirse. Esta prevención debe ser llevada a cabo en los puntos específicos donde nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en nuestro paciente. La primera de ellas durante la infancia y la adolescencia, en la cual, a través de atención de algunas enfermedades genéticas y mejorar cuestiones de alimentación, hábitos de ejercicio y eliminando sustancias que pueden llevar al detrimento de la mineralidad, van a tener un impacto importante a largo plazo. El segundo punto donde podemos hacer esta prevención, esta intervención, es en la perimenopausia, a través del reemplazo hormonal cuando esto sea necesario y de acuerdo a las medidas y a las guías que las respectivas especialidades afines al área lleven a cabo. El tercer punto es en la etapa en la cual ya tenemos algún problema de mineralidad, en la cual tenemos que hacer uso de algunos medicamentos para disminuir la tasa de destrucción del hueso y mejorar algunas cuestiones en cuanto a musculación, a eliminar barreras arquitectónicas, a quitar los riesgos de caídas, tanto la tensión visual como la tensión de la audición, asistentes de marcha, etc. Se sabe que dentro de 20 años, la población de los adultos mayores de 70 años va a aumentar hasta casi un 300%. Esto
va a generar que las fracturas por fragilidad comiencen a representar o empiecen a corresponder a una importancia epidemiológica mucho más grande que el cáncer, más grande que las enfermedades cerebrovasculares y más grandes que las enfermedades o los infartos agudos al miocardio. Actualmente, cada 3 minutos tenemos una fractura por fragilidad. Y de estas, una de las más importantes es la fractura de la cadera. Y esto es porque puede llegar a presentarse hasta un 20 o un 38% de mortalidad dentro del primer año después de sufrir esta fractura. Nuestra obligación, entonces, es identificar a los pacientes que pueden tener riesgo de presentar la osteoporosis para evitarles algún problema que, como ya vimos, puede llegar a ser mortal. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿qué le pido al paciente para diagnosticar la osteoporosis? Y la respuesta es la densitometría ósea. Esta debe ser con técnica DEXA, que por sus siglas en inglés es absorciometría dual de energía de rayos X. ¿Este es un estudio económico o es caro? En realidad es económico si lo comparamos con el beneficio que puede obtener nuestro paciente. Pero, ¿se lo voy a pedir a todos los pacientes? Claro que no, porque necesitamos 2,000 pacientes estudiados para prevenir solamente un caso de osteoporosis. Entonces, ¿en quiénes voy a pedir este estudio? Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque debemos empezar a identificar los factores de riesgo para osteoporosis y solicitar los estudios solamente en quienes es muy probable que la padezcan. Dentro de estos factores tenemos el consumo prolongado de glucocorticoides, la edad de nuestro paciente, el sexo, su actividad física, el consumo de tabaco, el bajo índice de masa corporal, la raza blanca, la historia familiar del paciente, es decir, que alguno de sus padres haya padecido alguna fractura femoral, el consumo de más de 3 unidades de alcohol diarias y si nuestro paciente tiene en su haber alguna fractura previa relacionada a la fragilidad. Dentro de los fármacos, aunque se menciona con mucha frecuencia los glucocorticoides, tenemos algunos otros que por la cultura que tenemos en México, en Latinoamérica, somos muy dados a la automedicación. Esto es, algunos medicamentos que se consumen de manera crónica sin tener una sola receta. Por ejemplo, los antiácidos que contienen aluminio es muy frecuente que se estén consumiendo por parte de la gente grande. Algunos otros medicamentos de prescripción como los anticoagulantes, los inhibidores de aromatasa, algunos otros medicamentos relacionados al cáncer y cada vez con mayor frecuencia hemos visto en la consulta personas que llevan años consumiendo inhibidores de la bomba de protones. Y esto es siempre por alguna recomendación de algún familiar o alguna receta de algún médico años atrás, pero que nunca finalizaron o nunca acudieron a un control para quitar este medicamento. La Sociedad Internacional para la Densitometría Clínica nos brinda una lista de características de pacientes que son susceptibles a ser evaluados mediante la densitometría. Básicamente nos dicen que las mujeres mayores de 65 y los hombres mayores de 70 sean evaluados mediante este método, pero también los que son menores a esta edad con algunos factores de riesgo importantes. También personas en la perimenopausia, gente que es sometida a la extirpación por ejemplo, la histerectomía total abdominal, también son candidatos para su seguimiento. También mencionan algunos adultos mayores que tengan ya una fractura relacionada a la fragilidad, así como aquellos que ya se encuentran en tratamiento médico con algún tipo de medicamento para la osteoporosis. Una vez que tenemos el resultado de la densitometría, esta nos va a reportar algunas cifras en las cuales la Organización Mundial de la Salud nos ha dado una tabla para clasificar a nuestro paciente si es normal, si tiene una disminución de la masa ósea o si tiene una osteoporosis. De acuerdo a esto vamos a poder darle el tratamiento. Sin embargo, no vamos a olvidar que si el paciente se presenta de manera inicial con una fractura por fragilidad, automáticamente está clasificado como una osteoporosis establecida.
Debemos saber también, y hay que recordar, que la osteoporosis puede ser secundaria a otras enfermedades. Por ejemplo, la ingestión baja de calcio, algunas enfermedades genéticas como el Marfan, enfermedades gastrointestinales que impidan la absorción de algunos nutrientes, enfermedades endocrinas como la diabetes, algunas insuficiencias renales que tienen mucha afectación en la reabsorción del calcio, y enfermedades inflamatorias sistémicas crónicas, que son las reumatológicas, que por sí solas disminuyen la mineralidad del hueso, así como sus tratamientos. Entonces, conociendo esto, no tiene caso solamente tener la densitometría, porque podríamos estar tratando scores T sin evaluar a cada paciente y tendríamos un fracaso casi seguro en nuestros tratamientos. Por lo tanto, tenemos que pedir algunos estudios adicionales cuando tengamos la sospecha que nuestra enfermedad de osteoporosis es secundaria a alguna otra causa. Y esto puede ser estudios tan simples como una biometría hemática hasta tan complejos como marcadores de resorción. Y esto debe ser abordado siempre, no solamente por el médico tratante, como ortopedistas, geriatras, reumatólogos o médicos internistas, sino cada quien tiene que aportar sus conocimientos y su entrenamiento para el beneficio del paciente. Como conclusión, siempre debemos identificar los factores de riesgo para poder solicitar los estudios pertinentes en la evaluación del mismo. Esto es para poder tratar al paciente y no solamente las densitometrías. Y debemos hacer a un lado el ego de las especialidades y abordar al paciente de manera multidisciplinaria para que el éxito de nuestro tratamiento siempre esté presente. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a la Federación por la invitación para participar en este curso. Me han pedido el favor que intervenga con el tema de evaluación del paciente con fractura incidente. El tema de la fractura incidente pues es un tema particular. Trataremos de contextualizar el concepto que resulta para muchas personas nuevo. Sugerir algunos de los estudios cómo pudiéramos bien abordarlo o estudiarlo y empezar a tratarlo a través de algún protocolo de manejo. Y para terminar quisiera concluir con algunas sugerencias u observaciones mejor alrededor del tema. Resulta difícil de pronto hablar con respecto a la fractura incidente porque habrán de buscar mucha literatura y es escasa la que se encuentra como tal sobre la fractura incidente. Hablamos de fracturas recientes, inminentes, centinelas, silentes, pero al final todas esas hacen parte de la misma enfermedad que ustedes y yo conocemos todos, que es la osteoporosis. Una enfermedad sistémica que ataca la microarquitectura ósea y que, por supuesto, favorece el desarrollo de las fracturas. Muchas de estas son la primera manifestación de la enfermedad. Hay estudios de muchos tipos. Aquí tenemos un estudio de una observación de 184 pacientes. 184 pacientes que llegaron por una nueva fractura y de esos 184 pacientes, solamente algunos de ellos habían sido estudiados y tratados como tal. Escasamente estos pacientes habían visto en los médicos tratantes que tenían la oportunidad de empezar el tratamiento y por supuesto estos pacientes regresaron con una fractura, aunque tenían en su momento ya lo que nosotros podemos decir como una inminencia de fractura. Para los pacientes que han tenido una fractura inicial, en muchas ocasiones no es necesario hacer un estudio adicional como por ejemplo la densitometría ósea. Si usted tiene un paciente con fractura inicial ya y que usted sabe que es por una fractura por osteoporosis, ese simple hecho le aumenta el riesgo de tener una fractura subsecuente. Se llame silente, se llame incidente, como ustedes quieran bien llamarla. ¿Por qué? Porque la densitometría ósea no alcanza a identificar y por supuesto no calificará el riesgo de estos pacientes. Aquí lo más importante es que los pacientes con una fractura inicial, con una fractura por fragilidad inicial, acontecida
recientemente tiene un periodo de 2 años con un riesgo aumentado de generar una fractura por este antecedente de fractura previa. Está claramente establecido, por ejemplo, en la cascada de la fractura de la columna vertebral, que un paciente con una fractura vertebral inicial aumenta hasta 3 veces su riesgo de una segunda fractura, hasta 5 veces su riesgo de una tercera fractura y hasta 8 veces el riesgo de una cuarta o más fracturas. Desafortunadamente, solamente entre un 20 y un 25% de los pacientes que tienen una fractura inicial son catalogados como pacientes con factores de riesgo. No son incluidos en esquemas de tratamiento como el que podemos ver y, por supuesto, los dejamos ir sin tratamiento para la osteoporosis. Ya está identificado, digamos, el tipo de paciente que puede presentar una fractura incidente. Los factores de riesgo son sexo femenino por arriba de 65 años, varones con fracturas de cadera previas o fracturas de la columna vertebral previa, con una densidad ósea baja, que han sufrido o que tienen antecedentes de caídas frecuentes, o peor aún, que están deteriorando su salud rápidamente. Todos estos factores se convierten en antecedentes, además de la fractura, que lo que hacen es aumentar el riesgo de fractura, de una segunda fractura, que podríamos llamar una fractura incidente y que por lo tanto deben iniciar el tratamiento médico. En estos pacientes se tiene establecido que el riesgo puede ser en fracturas de cadera o fracturas de vértebra en el caso de las mujeres, o en el caso de los varones, primero fracturas vertebrales, segundo fracturas de cadera y notablemente las fracturas de tobillo, que no sucede en las mujeres. Ahora bien, podemos evaluarlo a través de múltiples estudios de tratamiento que tenemos a la mano. O podemos empezar con estudios sencillos, como la densitometría ósea. La densitometría ósea no nos debe cambiar el patrón de conducta, no nos debe cambiar que debemos iniciarle el tratamiento, a pesar del resultado de la densitometría. Lo que debemos evaluar es que sabemos ya que es un paciente con una fragilidad ósea, que además sabemos que seguramente tiene factores de riesgo para fracturas mayores, que además tiene un índice de FRAX superior o igual al 5% y que por lo tanto estos pacientes con seguridad están recibiendo otros tipos de medicamentos o que tienen otras enfermedades asociadas a la misma osteoporosis. Las calculadoras de riesgo o los índices de riesgo nos ayudan, sí. El FRAX nos ayuda. No me voy a detener a hablar del FRAX porque en conferencias previas seguramente han hablado de ellos. Pero el FRAX, si no hacemos una adecuada interpretación y un adecuado uso del índice de FRAX, no podremos, digamos, utilizarlo en la realidad como nos conviene. ¿Por qué? Porque el FRAX infraestima el riesgo de los pacientes con fractura reciente. Se debe hacer una corrección para entonces calificar al paciente como tal. Lo mismo puede suceder con índices como el Q-Fracture o el índice de Garban. Así las cosas, cuando tenemos un paciente con una fractura que nosotros interpretamos es una fractura por fragilidad y que es una fractura reciente y que calificamos como una fractura incidente, debemos hacer un estudio laboratorial general con estudios como biometría hemática, calcio, fósforo y todos los demás que tenemos a la mano para poder contextualizar a nuestro paciente. Estos son métodos de evaluación, digamos, comunes, pero a la mano tenemos ya marcadores de recambio óseo, como el propéptido terminal del protocolágeno tipo 1 o también el telopéptido C, que también es del colágeno tipo 1. Esos están a la mano y nos pueden ayudar también como marcadores bioquímicos para llevarlos a la práctica en una prevención, que en este caso ya no es una prevención primaria, en este caso es una prevención secundaria. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha tenido una fractura. Recuerden que el paciente con fractura previa se ubica ya en el riesgo de la fractura en un riesgo alto de tener una nueva fractura. Entonces, estos pacientes deben recibir
tratamiento precoz con un fármaco de acción rápida, particularmente reconocido, que disminuya el riesgo de la fractura. La intervención selectiva de estos pacientes adecuadamente está demostrado que disminuye el riesgo de refracturas y por lo tanto se deben escoger fármacos dependiendo de los esquemas. Tenemos múltiples esquemas, pero ya no iguales a los del paciente con fractura, digamos, previa inicial. No, el paciente con una fractura secundaria o una segunda fractura mejor debe recibir esquemas de tratamiento específicos. No importa las características del paciente, debe llevar tratamientos farmacológicos especiales que lo que nos permitan es disminuir el riesgo de nuevas fracturas. Entonces, aquí lo importante es la oportunidad del tratamiento. Un paciente con una primera fractura nos abre una oportunidad de prevenir las fracturas que pueden venir, que son las fracturas incidentes. Y para eso, pues tenemos muchas acciones a la mano, hasta lo que llamamos las unidades de coordinación de fracturas. Entonces, no importa cómo se llame, reciente, inminente, centinela, silente o incidente, nuestro trabajo es entender, y eso es lo que quiero que ustedes lleven a la casa, las oportunidades que tenemos para hacer que estos pacientes accedan al tratamiento. Los ortopedistas tenemos a la mano la oportunidad de tener al paciente. No se justifica que un paciente que hayamos visto por una fractura de primera vez no solamente haya sido tratado desde el punto de vista ortopédico, sino que además nosotros debemos hacerlo, entrar ya en el tratamiento integral del paciente por fractura causada por osteoporosis. Este es el mensaje que quería transmitirles. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es el doctor Daniel Montaño. Agradezco la invitación por parte del consejo que realizó este congreso y hoy les voy a platicar acerca de cómo abordar al paciente con metástasis óseas. Es un tema extenso y lo vamos a intentar de sintetizar lo más que se pueda. Vamos a empezar con qué es una metástasis. Una metástasis ocurre cuando las células malignas de un tumor primario se separan de este y viajan ya sea por torrente sanguíneo o por sistema linfático a alguna otra parte del cuerpo. Lo podemos tener en órganos vitales, lo podemos tener en hueso, lo podemos tener en la columna, pero cualquier tejido que salga de ahí y se vaya por otro lado ya se considera una metástasis. La distribución de estas va a ser en el esqueleto, es el tercer sitio más común que vamos a tener metástasis. El primero de ellos es pulmón, el segundo hígado y ahí en tercer sitio tenemos al esqueleto. Y dentro de este nosotros vamos a observar a la columna vertebral y a los huesos largos. Es la gran división que nosotros vamos a hacer debido a su tratamiento y a las consecuencias que va a tener cada uno. Vamos a ver que la gran mayoría de nuestros tumores primarios nos van a dar una metástasis. En el cáncer de mama, hasta un 60% de los pacientes que presenten este diagnóstico nos van a dar metástasis al esqueleto axial. El 35% de la próstata, el 30% de los de riñón, el 15% de pulmón y el 10% de tiroides. Entonces, muchos de estos tumores primarios nos van a dar este tipo de lesiones. ¿Qué vamos a ver? Nosotros podemos interpretar en la anamnesis la historia previa, si tiene ya el antecedente o él conoce que tiene un cáncer, pues de ahí lo podemos sacar. Si no, pues hay algunos que son asintomáticos y tenemos un hallazgo incidental. Se golpeó, le sacaron una radiografía y le encontramos la lesión. Otros, pues ya pacientes que refieren dolor, un dolor difuso en alguna localización, ocasionalmente presencia de alguna masa, una disfunción neurológica en dado caso que sea a nivel de la columna, o la clásica y conocida fractura patológica. ¿Cuáles van a ser el tipo de lesiones metastásicas que nosotros vamos a encontrar? Los dividimos en dos principales. Las lesiones líticas, que vemos al lado izquierdo, que es una lesión en la que tenemos una destrucción del hueso, tenemos una zona que se ve permeable, y la otra son las lesiones blásticas, en las cuales vemos un reforzamiento o una esclerosis de nuestro hueso normal. Puede haber o no una formación de pseudohueso ahí alrededor, y existen unas que son las lesiones mixtas. En estas pues se van a conjugar las dos que acabamos de ver. ¿Cuál es la función del ortopedista ante un diagnóstico de una metástasis? Pues primero hay que evaluar al paciente con esto.
siempre se ve como lo más fácil, pero existen muchísimas clasificaciones de las que vamos a hablar ahorita para ver cuál es el tratamiento adecuado. Hay que optimizar el tiempo. Lo más rápido que lo podamos atender, lo mejor que le vamos a brindar. Indicar el tratamiento adecuado y este se tiene que ajustar a que se preserve la función de ser posible, mejorar la calidad de vida, minimizar las complicaciones y prolongar la sobrevida del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evaluarlo? Estudios de imagen y estudios paraclínicos prácticamente. De imagen, rayos X, las dos proyecciones que conocemos para fracturas, la serie ósea metastásica que nos va a permitir ver el alcance de estas metástasis, si esto es una lesión única o es una lesión múltiple. Tomografía, resonancia, gamagrama. El gamagrama lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el de MIBI, que es metoxisobutil-isonitrilo, que es para las lesiones blásticas, o el MDP, que es metildifosfato, para aquellas lesiones en las que tengamos nosotros una lisis. ¿Por qué? Porque las que tengan una lesión blástica van a tener un metabolismo elevado y las de MDP hay veces que son lesiones huecas, entonces lo único que vamos a ver es la activación de los osteoclastos. El PET y el SPECT. Dentro de los exámenes paraclínicos, pues VH, química, pruebas de función hepática, fosfatasa alcalina, que es importante, fosfatasa ácida y el calcio. Alcalina cuando tengamos lesiones blásticas, ácida cuando tengamos lesiones líticas, y el calcio sérico es importante porque en este tipo de pacientes van a tener una hipercalcemia. Entonces esto va a ocasionar pues, que tenga falta de apetito, sueño y va a tener estreñimiento. Entonces es un signo que nosotros podemos buscar cuando estemos buscando lesiones metastásicas. Aquí les puse un cuadro grande en el cual intentamos sintetizar un poquito la información de los estudios de imagen. Lo importante a destacar aquí es que en la centellografía o el gamagrama nos va a dar un análisis del cuerpo completo, al igual que el PET. Entonces eso nos permite ver si tenemos lesiones en órganos, si tenemos lesiones en múltiples huesos, y lo que vamos a ver es puntos calientes, puntos que se van a marcar un poquito más con el radiofármaco y ahí nos va a detectar que nosotros tenemos una lesión. Las radiografías es como lo más barato, si no tenemos nada más, hay que hacer una serie ósea metastásica y para delimitar lo que es la lesión que tenemos a nivel local, que es la que ya detectamos. La TAC y la resonancia nos sirven de manera regional, la tomografía para ver el compromiso prácticamente en las paredes del hueso y la resonancia magnética para el componente intramedular, que en ocasiones no podemos ver mucho. El SPECT es una fusión entre el PET y la tomografía y nos permite una gran imagen para cuando nosotros queremos hacer un planteamiento quirúrgico. La clasificación que más se conoce en el medio ortopédico pues es la clasificación de Mirels. En esta clasificación nosotros la vamos a aplicar en aquellos tumores o aquellos pacientes que tengamos una lesión metastásica en huesos largos. El doctor Mirels la clasificó en localización, dolor, patrón y tamaño. Y dependiendo de esto da un puntaje 1, 2 o 3. Cuando nosotros ya sacamos la cuenta de la sumatoria de nuestro paciente, encontramos que para lesiones que tengan más de 9 o igual a 9, pues es ideal hacer una fijación profiláctica para que no se vaya a fracturar el paciente. En pacientes que estén en 8 es a consideración del cirujano y de 7 para abajo puede ser tratamiento conservador. Nosotros nada más vigilarlo y a lo mejor una inmovilización. Cuando ya empezamos a hablar de la columna, que es la otra rama a la que se pueden ir las metástasis, nosotros tenemos que usar el sistema de puntuación de Spine Oncology Study Group, en el cual nos hace una clasificación semejante a la Mirels, pero enfocada a la columna, describiendo pues, la localización de la lesión, el tipo de dolor que está presentando, si es una lesión ósea, ya sea lítica, blástica o mixta, la alineación espinal de acuerdo a los rángulos radiológicos que tengamos, el colapso de los cuerpos vertebrales y el compromiso posterolateral de los elementos de la columna. En esto también nos da una serie de puntuaciones que van del 0 al 6 con una lesión estable que no amerita un tratamiento quirúrgico, de 7 a 12 cuando tenemos una inestabilidad indeterminada y ya dependerá del cirujano y puede sacar, en este caso, radiografías dinámicas de la columna para determinar si lo quiere operar o no, y de 13 a 18 son lesiones inestables que sí requieren un tratamiento quirúrgico. Otro autor que nos ayudó a clasificar el tipo de lesiones es el doctor Tomita. Él hizo dos aportaciones importantes. Una en la clasificación anatómica, en el cual nos explica que las lesiones pueden ser intracompartimentales, extracompartimentales y múltiples. Y dependiendo de esto, nosotros poder determinar si se da un tratamiento intralesional, una resección en bloque o bien una resección amplia. Y la otra aportación que nos dio es su sistema de puntuación pronóstica de Tomita, en el cual al igual que las otras clasificaciones, nos da un puntaje, dependiendo del tumor primario, si es de crecimiento lento o rápido,
si tiene metástasis viscerales y si estas metástasis óseas son solitarias o múltiples. Aquí les pongo a la derecha la tabla de cuáles son las lesiones de crecimiento lento, de crecimiento moderado y rápido, para que ustedes puedan determinar qué tipo de lesión tenemos. Esto nos va a dar un sistema de puntuación dependiendo de la sobrevida que esperamos con el paciente. Si tiene una sobrevida mayor de 2 años, de 1 a 2 años, de 6 a 12 meses y de 3 a 6 meses, para ver qué tan agresivos tenemos que ser y no caer en el ensañamiento quirúrgico. Puede ser sin tratamiento quirúrgico, cirugía paliativa o descompresiones, resecciones marginales o la resección amplia. Otro autor que nos ayudó a hacer esto es el doctor Tokuhashi, el cual también agrega, aparte de lo que ya habíamos visto acá, lo que es la condición general del paciente con la escala de Karnofsky para ver si se vale de sí mismo, si es independiente o de plano ya está postrado en una cama. Además a esto, agregó el sistema de clasificación de Frankel para ver el compromiso a nivel de canal medular y nos hace la misma división de 0 a 8, tratamiento conservador, de 8 a 11, cirugía paliativa, o si es una lesión aislada sin metástasis a órganos internos, pues se puede hacer un tratamiento excisional. Y de 12 a 15, pues cirugía excisional con tratamiento de fijación. Muy importante que nosotros hayamos hecho el diagnóstico por medio de los estudios de imagen, los paraclínicos, y hayamos obtenido una muestra del tejido para poder determinar y clasificarlo adecuadamente y ver qué tipo de tratamiento les vamos a ofrecer. Aquí tenemos algunos casos, pues que sería el caso número 1. Tenemos una paciente con un SEA de mama con una lesión femoral, se realiza la resección femoral y se hace una reconstrucción en este caso con una prótesis total, una prótesis tumoral de rodilla. Segundo caso, una lesión a nivel del húmero. En este caso se hizo una resección completa de la lesión porque era una lesión única y se hace una reconstrucción por medio de una pieza cementada y un clavo centromedular. Esto nos permite que tenga una movilidad y un funcionamiento adecuado. Tercer caso, una lesión a nivel del olecrano. Aquí tenemos a la paciente. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que aparentemente al mes de tratamiento pues ya tengamos una movilidad. Pacientes con tratamiento no quirúrgico dividido en farmacológico y radioterapia. Farmacológico para aquellos que sean paliativos, quimioterapia, hormonales, bifosfonatos, el más utilizado el ácido desoxirribonucleico y anticuerpos monoclonales como el denosumab. Radioterapia, hay una serie muy amplia de medicamentos, ya sea radioterapia por AS, terapia con radionuclídeos, isótopos de rango de alcance y péptidos y anticuerpos radioetiquetados. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con nuestro temario, vamos a darle el paso a los casos clínicos, los cuales serán presentados por el doctor Juan José García Domínguez. Serán 3 casos clínicos que él va a presentar de manera corrida y posteriormente vamos a realizar la discusión en conjunto de cada uno de ellos. Adelante, doctor Juan José García. Muchas gracias, doctor Israel. Pues nuevamente agradeciendo al comité organizador la oportunidad. Vamos a presentar unos casos clínicos que tratamos de darle un enfoque un poquito diferente. Los objetivos de esta charla pues es evaluar factores de riesgo en cada paciente, evaluar cuál fue la conducta terapéutica seguida en cada uno de esos casos, qué nos faltó, qué nos sobró, analizar lo que llamo yo algunos signos de alarma de cada paciente y detectar sobre todo áreas de oportunidad de mejora en la atención de nuestros pacientes. El primer caso se trata del señor Domingo, con una edad de 85 años en la fecha de su consulta en este año. Antecedentes familiares, madre fallecida a los 95 años, a decir del mismo muy encorvada antes de fallecer. Fumó durante bastante tiempo 2 o 3 cigarrillos diarios y acostumbraba a tomarse 3 copitas de mezcal al día hasta hace más o menos 4 años.
hipertenso no controlado desde hace muchos años, con una fractura de cadera derecha en el año 2015 y una fractura de cadera izquierda en 2019. Ambas secundarias a caídas de su plano de sustentación y ambas atendidas en medio institucional. Llega al consultorio por gonalgia bilateral, ningún problema en las caderas, multitratado. Datos relevantes de su exploración física, pues llega con andadera, pasos cortos, abducción limitada para ambas caderas, contractura en flexión de las rodillas e hipotrofia de cuádriceps bilateral. Diagnóstico presuntivo, pues una gonartrosis bilateral, y pongo entre paréntesis osteoporosis, y ahorita les explicaré por qué. ¿Cuál fue el plan terapéutico en ese momento? Pues una información amplia, lo más amplia que consideré al paciente y a la familia acerca de su condición. Le indicamos medicamentos para el dolor de sus rodillas, lo mandamos a terapia física con la finalidad de mejorar arcos de movilidad de sus rodillas, algún tipo de fisioterapia analgésica y un programita de prevención de caídas que manejamos con los terapeutas con los cuales trabajamos, y en los cuales pues incluyen ejercicios para mejorar su equilibrio, propiocepción, la fuerza muscular. Solicitamos estudios de laboratorio básicos, incluyendo determinación de vitamina D y electrolitos séricos, y solicitamos radiografías de pelvis y API lateral de ambas rodillas. Se le dio cita para acudir en 2 semanas. Bueno, pues resulta que no asiste a la rehabilitación porque la unidad básica de rehabilitación más cercana a su domicilio está cerrada por la pandemia. Ya no regresó a la consulta porque se sintió mejor, ya no le dolía mucho las rodillas. No se hace sus exámenes porque pues se los iba a hacer cuando regresara a la consulta. Y regresa a la consulta más o menos 2 meses y medio después, pero ahora regresa con esta imagen en la cadera. ¿Sí? Vamos a ver, tenía el señor Domingo factores de riesgo para osteoporosis cuando llegó a la consulta. Pues por supuesto que sí. El primero, la edad, 85 años. Su mamá, pues con datos sugestivos de osteoporosis en columna porque ya estaba muy encorvadita. Él fumó durante muchos años 2 o 3 cigarrillos diarios y se tomaba 3 copitas de mezcal. Sabemos que el consumo de 2 copas de una bebida de moderación al día pueden no afectar la calidad del hueso, pero pues para los que no sepan, el mezcal que se consume en Oaxaca oscila alrededor de los 50 grados Gay-Lussac de contenido alcohólico, entonces pues de ninguna manera es una bebida de moderación. Hipertenso no controlado, lo cual ya es un factor de riesgo para futuras caídas. Ya había tenido una fractura de cadera en 2015, tuvo fractura de cadera contralateral en 2019, ambas fueron atendidas en un medio institucional, pero en ningún momento de todo ese recorrido se le mencionó siquiera el diagnóstico de osteoporosis. Sería razonable diagnosticar una osteoporosis aún en ausencia de una densitometría. Dejamos la pregunta al aire. ¿Cuál fue la conducta terapéutica? Bueno, pues en el 2015 le pusieron en la cadera derecha una placa angulada con tornillos, con un resultado, diríamos, aceptable, pues el paciente caminaba. No nos vamos a detener en la cuestión de los implantes porque este es un curso de osteoporosis, no de osteosíntesis, pero en ningún momento le mencionaron siquiera la posibilidad de una fragilidad ósea, de una osteoporosis. Por supuesto, no estudiaron al paciente en relación a la osteoporosis y mucho menos le dieron un tratamiento ni para la osteoporosis ni para la presión, porque el paciente siguió con su TA descontrolada. En 2019 presenta fractura de cadera izquierda. Bueno, ahí le ponen una hemiprótesis cementada. Funcionalmente, pues adecuado el resultado porque el paciente caminaba, pero otra vez tampoco se le hace diagnóstico de osteoporosis, tampoco se estudia adecuadamente al paciente. Me recuerdas un poco la epidemiología que platicábamos hace rato. Solo el 5% de los pacientes varones tienen la posibilidad o acaban siendo estudiados por osteoporosis después de una fractura. Y obvio, pues no le dieron ningún tratamiento integral, ¿verdad? ¿Qué signos de alarma tenemos o digo yo que tiene este paciente ya viendo la retrospectiva? No fue a la unidad de rehabilitación porque la única que le quedaba cerca pues estaba cerrada por la pandemia. Fue un detallito que nosotros no averiguamos previamente.
Ya no fue a la consulta pues porque se sintió mejor. Y no se hizo los exámenes porque pues tampoco se los iba a hacer si no iba a ir a la consulta. Tal vez, y por eso lo pongo en rojo, nos faltó información, nos faltó ser más precisos, más acuciosos con la familia respecto a la importancia de sus estudios, de sus consultas, a la gravedad, al pronóstico de su enfermedad. Bueno, seguramente que sí. Sin embargo, bueno, pues ¿qué áreas de oportunidad rescato de este caso? Por principio de cuentas, que la valoración de todos nuestros pacientes fracturados pues debe ser una valoración integral. Debemos tener presente siempre en un paciente con una fractura por fragilidad, pues por lo menos en mente la posibilidad de que tenga una osteoporosis, si hay enfermedades concomitantes como la hipertensión, como algunas enfermedades metabólicas, pues darles un encauce adecuado para que el paciente pueda ser atendido. Evidentemente, pues mejorar la información a los pacientes es necesario, porque si hubiéramos dado tal vez mucha más información o más precisa o más amplia, tal vez regresara a la consulta y no le hubiera pasado lo que le pasó. Por supuesto, es importante conocer el entorno de servicios de salud que rodea a nuestro paciente, porque a veces lo mandamos alegremente a rehabilitación, a tal o cual servicio, resulta que el paciente no siempre los tiene al alcance. Y sobre todo, bueno, pues darle un seguimiento puntual a nuestros pacientes, incluso aquellos que no acuden a sus citas programadas. Vamos con el caso 2, el señor Pipino, visto por primera vez en el año 2017 a la edad de 85 años, antecedentes heredofamiliares, no recordaba nada de importancia, de oficio campesino y músico, consumió durante mucho tiempo varios cigarrillos al día y pues obviamente en los eventos donde iba como músico, pues consumía alcohol con bastante regularidad hasta los 70 años de edad. Sin antecedentes quirúrgicos alérgicos, fue hospitalizado en el año 2015, 2 años previos a la consulta, por un cuadro de anemia y fue transfundido en 3 ocasiones en el lapso de una semana. Nunca se supo la causa de la anemia. Tenía ya previamente un episodio de gonalgia 5 años antes, el cual se trató a sí mismo con unos jugos que le recomendaron y una grenetina que le salió muy buena, dijera él. Bueno, a la consulta llegó en el año 2017 refiriendo sensación de adormecimiento en miembros pélvicos, claudicación a la marcha, ya no podía caminar ni 10 metros, además de su gonalgia. ¿Sí? Llegó a marcha asistida con bastón, presentando hiperreflexia patelar, arreflexia quiliana. Sospechamos el diagnóstico de un síndrome de canal lumbar estrecho, una gonartrosis bilateral. ¿Qué hicimos en el 2017? Bueno, pues le dimos un analgésico antineurético, lo citamos en una semana con una radiografía bilateral de columna y de ambas rodillas y regresa en el mes de julio, pero no del mismo año, sino 4 años después. Y regresa porque se cayó. El paciente iba caminando en su cuarto donde él duerme, no supo cómo, pero se cayó. Al preguntarle a sus familiares por qué ella no había regresado y nos comentan que no volvió a la consulta porque no sintió mejoría con el medicamento en esa semana y una conocida le recomendó que tomara Ardosons y que con eso se le quitaba el dolor. Y como así fue, pues cada que tenía dolor se tomaba una pastilla y se acabó. El paciente llega al consultorio, la pasa a la sala de rayos X y hola, resulta que ahora llega con una fractura de cadera izquierda. Vamos a ver si el don Pipino tenía antecedentes de riesgo o factores de riesgo en el 2017. Pues el primero era la edad, 85 años. Durante mucho tiempo consumió varios cigarrillos al día y tomó alcohol con frecuencia. Tuvo un cuadro de anemia que requirió transfusiones, pero que nunca le dijeron a qué se debía ni cuál era el motivo. Y ya él tenía la costumbre de consumir productos milagro, les llamamos, que aparentemente curan, pero de repente nada más complican. ¿Cuál fue la conducta terapéutica en ese momento? ¿Le dimos información suficiente? Pues seguramente no, porque por eso no volvió o no entendió la severidad de su cuadro.
No lo enviamos a rehabilitación desde un principio porque a mi juicio era importante tener una radiografía perilateral de columna si estábamos considerando el diagnóstico de canal lumbar estrecho, a fin de verificar que no hubiera una listesis mayor y que probablemente algún tipo de terapia pudiera lastimarlo. Por supuesto, en ese momento no se hizo ningún diagnóstico de osteoporosis, tampoco ningún estudio y por supuesto pues faltó tal vez un tratamiento de osteoporosis. Vámonos a los signos de alarma. ¿Por qué le llamo así? Bueno, pues era un paciente multitratado. Habitualmente este tipo de pacientes quieren soluciones inmediatas. Llegan con el doctor y prácticamente le dicen, póngame una inyección que me quite todas mis molestias. Ya tenía la costumbre de consumir productos milagro o de seguir recomendaciones de quien se las daba. Y obviamente eso aunado a sus creencias, pues lo llevó al consumo crónico de ardosons. ¿Qué áreas de oportunidad destaco en este caso? Pues una, que las oportunidades no suelen ser muy numerosas para atender a nuestros pacientes. A veces solo tenemos una y si no somos muy acuciosos, muy precisos en informarles de su padecimiento, de las posibles complicaciones, de los riesgos, pues va a ser muy difícil darles ese seguimiento. Es importante una información amplia y suficiente, de preferencia por escrito, a nuestros pacientes y a sus familiares para que si no entendieron en la consulta, pues tengan chancecito de darle una repasada a lo que les dimos por escrito y si les salen dudas, pues volvernos a preguntar. Evidentemente, valorar de manera integral a nuestros pacientes mayores, incluso diseñando algún pequeño protocolo propio del consultorio de cada uno para ver qué le tenemos que hacer a estos pacientes o cómo los vamos a enfocar. Y obviamente, pues darle un seguimiento puntual a esas citas a las cuales no acudieron. Una llamadita telefónica, qué le pasó al paciente, por qué no vino, no tiene dinero, se enfermó, cosas que serían interesantes conocer. Vamos ahora al caso 3, la señora Eleuteria. Ella recién la vimos en la consulta en esta semana. Tiene 75 años, su mamá falleció en el posparto atendido en medio domiciliario, su papá por complicaciones de alcoholismo. Ella niega toxicomanías, menopausia a los 50 años, no es diabética, no es hipertensa, le hicieron histerectomía a los 55, pero ella no sabe si le hicieron oforectomía, porque solamente fue a consulta durante 3 meses con el ginecólogo y ya no volvió. Ella llega porque hace unos días, una semana previa a su consulta, se encontraba sentada en una sillita de aproximadamente 30 centímetros de altura, deshojando mazorca. Como estaba cansada, cerró sus ojitos, se quedó dormida y de repente se cayó. Al sentir que se caía, pues mete su antebrazo para no golpearse y cae con el antebrazo izquierdo al piso de tierra. Ella fue a que la sobaran porque eso se acostumbra mucho aquí en 2 ocasiones, pero como vio que no mejoraba, pues ahora sí ya fue con el doctor. A la exploración dirigida, pues hay un aumento de volumen en el antebrazo, encontramos dolor, crepitación en borde cubital, la pasamos a sala de rayos X y nos encontramos con esto. Una fractura en tercio medio de cúbito, con trazo transverso sugestivo de un traumatismo directo, que no es la típica fractura por fragilidad o por osteoporosis. Entonces aquí vendría una pregunta que dejo en el aire. ¿Podría tratarse de una fractura por fragilidad? Seguramente habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Bueno, les presento aquí a doña Eleuteria. Al ver esa imagen sugestiva de fracturas vertebrales previas, seguramente por fragilidad, repetimos la pregunta. ¿Podría tratarse de una fractura por fragilidad? Probablemente algunos que habían dicho no, pues ahora tal vez cambiaron y dirán que sí, ¿verdad? Bueno. ¿Tenía factores o tiene, doña Eleuteria, factores de riesgo para la osteoporosis? Pues uno de ellos es la edad, 75 años, menopausia a los 50, hace más de 25, histerectomía a los 55 años, hace 20, sin saber si aún conserva sus ovarios o no. Y el más importante, pues ella se cayó de una silla de aproximadamente 30 centímetros de altura a un piso de tierra, o sea, ni siquiera un piso muy rígido, muy compacto como puede ser el cemento. ¿Cuál fue nuestra conducta terapéutica? La inmovilizamos con un yeso
ante un yeso braquipalmar. Habrá quien diga que está bien, que está mal, pero resulta que, pues, por principio de cuentas, la señora tiene una deprivación social, depende de unos sobrinos, no tiene recursos para atenderse a nivel particular y por temor no quiso ella irse a un hospital público por causa de la pandemia. Bueno, ahora sí le dimos información por escrito a la familia sobre lo que es la osteoporosis, sobre lo que necesita hacerse para prevenir riesgos y problemas mayores. La enviamos a terapia física no para rehabilitar la fractura, porque esa recién la estamos tratando, sino para incorporarla ya al programa de prevención de caídas. Le solicitamos una densitometría ósea y por sí o por no, mientras son peras o son manzanas, dicen, bueno, aparte del analgésico, pues ya la estamos suplementando con calcio, vitamina D, bifosfonato, y ya tenemos en la agenda marcado qué día le toca ir a consulta y obviamente hay un asterisco para que en caso de que no llegue, pues estarnos comunicando con ella. ¿Cuáles signos de alarma puede presentar esta paciente? Pues uno de ellos es la deprivación social. La paciente no trabaja, no tiene esposo, depende de unos sobrinos, pues su estado físico no se ve muy boyante. La paciente no habla bien el español, ella habla zapoteco, que se habla cerca de la ciudad donde yo laboro. Tiene mucha dificultad para entender la información sobre su enfermedad. Tiene dificultad por estos factores para acceder a los servicios de salud y además pues le da temor irse a otro lugar a hacer estudios por lo mismo de la pandemia. ¿Qué áreas de oportunidad rescato yo? Bueno, pues ahora un seguimiento puntual a su cita. Si el día de su cita no viene, pues le llamamos por teléfono a su familiar. Si no nos contesta, pues la vamos a ver a su casa. Afortunadamente contamos con el apoyo de algunos chicos de la localidad que nos pueden ayudar en eso. Y fortalecer, tenemos por lo menos de forma verbal ya un convenio con algunos fisioterapeutas locales, pues para apoyar a estos pacientes de escasos recursos y que no se queden sin recibir una atención por falta de dinero. Y nos surge la inquietud de armar una estructura de pláticas informativas acerca de lo que es la osteoporosis en localidades cercanas a donde yo estoy, porque es muy socorrido que de repente hagan personas, pues yo les llamo sin escrúpulos, aparentes campañas de detección de osteoporosis con equipos de ultrasonido para calcáneo y que para lo único que sirven es para que les vendan una sarta de pseudomedicamentos que el paciente acaba comprando y que no les sirven para nada. Agradeceré sus comentarios, tanto del panel como de las preguntas que pueda haber. Y los dejo pues con esta reflexión que en algún momento ya presentamos. Les agradezco mucho y quedamos atentos a las preguntas. Muy bien, doctor Juan José García, por la presentación de estos 3 casos clínicos interesantes. En cuanto al último caso clínico, estaba yo observando que tenemos problemas con pacientes tanto como son de mayor edad, ya con alguna demencia senil, para poder entender, para poderles dar a entender acerca de su enfermedad. Y por otra parte, la escasez económica para poder comprarse medicamentos. Durante el desarrollo de este congreso se han hablado mucho de medicamentos antirresortivos, etcétera, que tienen un costo elevado y que muchos de estos pacientes no tienen la capacidad económica para poder comprarlos. Doctor Rafael Alfonso, yo quisiera preguntarle cuál es su opinión a este respecto y de qué manera se pudiera contrarrestar esta escasez para la adquisición de medicamentos. ¿Qué se le puede dar a este paciente o a este tipo de pacientes para que ellos puedan tratar de equilibrar el problema de su osteoporosis? Bueno, yo creo que resulta complicado de abordar en una coyuntura difícil de la transición epidemiológica que estamos viviendo en México. O sea, a mí sí hay algo que me llamó la atención de los casos que habló el doctor Juan, es que los 2 de ellos por lo menos superan por mucho la expectativa de vida en México hoy día. Entonces, a los 85 años, cuando tenemos un promedio como de 75 años y eso, por supuesto se salen de todo lo normal, pero claro, la curva va hacia allá. Respondiendo a su pregunta, doctor Israel,
pues el tema de los medicamentos y del acceso a ellos, pues a veces no está al alcance de los médicos, porque muchos de ellos en casos, por ejemplo, de las personas que van de zonas rurales alejadas, a veces hacen el esfuerzo de ir a la consulta y de pronto no tienen para regresar ni siquiera para comprar los medicamentos. Y por eso pasa esto, pasan 4 o 5 años. Entonces, yo lo abordaría más que desde la parte, digamos, de los medicamentos que por supuesto hacen la diferencia. Yo aprovecharía como esa única oportunidad que a veces tenemos, la primera, de tratar de hacer lo máximo posible en una visita, en una consulta que de pronto puede resultar muy corta, y de tratar de hacerles entender con argumentos suficientes, a veces sin los estudios necesarios, de que tienen osteoporosis y que hay que empezar a tratarlos con algo. En zonas rurales, de pronto a veces lo que tengan a la mano sea calcio y vitamina D, ¿de acuerdo? En otras zonas de pronto ya tendrán a la mano otro tipo de medicamentos, pero yo le transmitiría esa pregunta, por ejemplo, al doctor Juan o a los doctores Juan Rafael y Juan José. ¿Cómo ven ustedes allá en Oaxaca que una persona que, como ustedes dicen, llega después de 2 o 3 horas de viaje, para que uno diga, ¿sabe qué? Tómese un medicamento o inyéctese este medicamento cada 6 meses o cada año? ¿Cómo ven ustedes esa oportunidad? A ver, Rafa, si nos haces favor. Con mucho gusto, doctor. Bueno, puedo hablar quizá de lo que hago yo. Son algunas estrategias que he intentado implementar porque esta problemática es muy común en nuestro medio, no solamente aquí en Oaxaca, creo que en muchas partes de México, América Latina. Cuando tengo esta situación en la cual el paciente se le va a dificultar mucho acudir a la consulta, sacrifico quizá un poco de tiempo, tiempo mío, tiempo de quizá otros pacientes. No sé si estoy incurriendo en abusar un poco de la demás gente, pero creo que invertir tiempo en informar creo que vale oro para estas personas. Y uno de los recursos, no sé también si sea bueno o malo, exactamente, usted menciona el precio de estos medicamentos, para muchas personas va a ser un poco difícil adquirirlos, pero yo me atrevo a mencionar los costos que puede llegar a importar una cirugía por fractura de cadera. Y cuando les hago la cuenta de lo que van a gastar en un año contra lo que pueden llegar a gastar en el caso de una fractura de cadera o una fractura mayor por fragilidad, se van convencidos de que deben tratarse y de que deben hacer todo tipo de esfuerzos para conseguir los medicamentos. Eso es lo que yo he hecho. No me da resultado en todos los casos, pero creo que sí ha cambiado mucho la percepción de mis pacientes con respecto a la osteoporosis. No sé si el doctor Juan José tenga algún comentario o una crítica para mí. No, muchas gracias, Rafa. Pues yo podría decir, en adición a lo que ya les comenté, yo trabajo en una ciudad pequeña, cercana a la ciudad de Oaxaca, rodeada de muchas comunidades netamente rurales. Los recursos económicos en muchos casos son escasos. Y entonces, bueno, pues aprovechamos con los pacientes los recursos que tenemos. Tuve oportunidad de participar como asistente en un foro sobre osteoporosis y escuchaba a uno de los expertos españoles decir, bueno, pues, y espero no meterme en líos con esto, pero decía él, pues lo ideal son los medicamentos de marca, pero si lo único que tengo son genéricos al alcance del paciente, pues es mejor darle un genérico que no darle nada, porque si hay una diferencia de precio bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer algo por el paciente es importante y sobre todo en este tipo, como el último caso que les presenté, la señora no solamente tiene deprivación social, ella habla un dialecto que es el zapoteco, no entiende muy bien el español. Entonces, si una persona que sí entiende bien el español cuesta trabajo explicarle una enfermedad compleja, pues imagínense en alguien que nos entiende la mitad de las palabras que le estamos diciendo. Entonces, sí son casos difíciles, por eso yo he optado por la estrategia de hacer un pequeño folletito con información para dárselos a ellos y a la familia y que lo puedan leer con calma. Y últimamente, bueno, pues ya no esperar a ver si regresan a la consulta, sino
llamarles y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿No? Muy bien. Yo tengo una pregunta para el doctor Daniel Montaño con respecto a este tipo de pacientes. ¿Usted, doctor Daniel Montaño, cree que el calcio con vitamina D genérico, aunado con dieta y ejercicio, que no les cuesta tanto, entre comillas, será suficiente, alcanzará para este tipo de pacientes ya con osteoporosis? Pues yo digo que siempre nos tenemos que remontar a los principios básicos que manejamos nosotros dentro de la ortopedia y dentro de estos nosotros tenemos la ley de Wolf en la que nosotros observamos un hueso y un hueso que no tiene carga, que no tiene peso, que no tiene movimiento, siempre se va a tender a ponerse más poroso. En este caso, los pacientes que no tienen recursos para cubrirlos y tomar un bifosfonato o tomar algún medicamento que nos inhiba la reabsorción ósea, nos permite que si tenemos un paciente activo que tiene una rehabilitación física y que les podemos enseñar ejercicios para que tengan movilidad dentro de su casa y que no esté sentado solamente en el silloncito, eso va a permitir que tengamos una mayor cantidad de formación de hueso, que pongamos a los osteoblastos a trabajar, porque sí tenemos el recambio óseo normal en el que está el osteoclasto y el osteoblasto, pero si no tiene una carga, el cuerpo no va a gastar la energía para estar llevando calcio a esos huesos. Entonces, si le ofrecemos un ejercicio o una actividad física diaria, lo ponemos a rehabilitar para que complete lo más que se pueda esos rangos de movimientos que eran lo normal que se debería de tener, y esto le permita que tenga una mayor actividad dentro de la casa o si quieren ahí fuera de la casa, pero que aunque no recorra distancias grandes o no pueda acudir a un centro de un gimnasio o algo así, tenga una actividad física que junto con el apoyo de la vitamina D y el calcio nos van a permitir que si el hueso bien no va a regresar a un nivel normal, en muchos de los casos debido a la severidad de la osteoporosis o que es una osteoporosis secundaria, que puede ser debido a deficiencia hormonal o algún otro tipo de criterio, nos va a permitir que el grado de osteoporosis que tenga a lo mejor no sea tan grande y también que tenga una mayor capacidad, sobre todo al del desarrollo muscular, que sabemos que también que la sarcopenia va muy relacionada con la osteopenia. Entonces, si facilitamos el proceso de que esa sarcopenia se detenga y permita una mayor movilidad del paciente, esto va a disminuir los niveles de osteoporosis y es una manera de tratarlos sin tener que gastar tanto y que les permita que haya una progresión para este tipo de pacientes. Muy bien, doctor Daniel, muchas gracias. Y por cierto, con respecto a la plática que usted dio en fracturas por metástasis óseas, tenemos una pregunta por parte del auditorio. Karime del Callejo nos pregunta, en las fracturas subtrocantéricas por metástasis, ¿utilizan el ácido solendrónico desde el inicio o se esperan a la interconsulta de oncología? Si estamos hablando que nosotros tenemos una metástasis ósea que ya nos produjo una fractura, nosotros tenemos que dar un tratamiento, quirúrgico en este momento para solventar la fractura, que a final de cuentas le ocasiona que haya riesgo de trombosis por la inactividad, tiene riesgo de hemorragias. Entonces, más que nada es estabilizar al paciente y ver cuál de las opciones nosotros le podemos ofrecer. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una solución quirúrgica en la que ponemos un clavo centromedular y vamos a hacer una metastasectomía y ponerle cemento o pues, metilmetacrilato, pues en este caso el ácido solendrónico no nos interviene en la consolidación de la fractura como tal, sí nos va a permitir que nosotros tengamos un desarrollo, tengamos una estabilidad mecánica en lo que permitimos que el hueso se regenere de todas las demás lesiones que tiene. Porque muchas veces cuando tenemos metástasis óseas, solo vemos la lesión que ya se fracturó, pero si nosotros tomamos una tomografía o tenemos al alcance una tomografía, vamos a ver que hay múltiples lesiones a nivel de toda la cortical de ese hueso. Entonces, para todas esas lesiones sí nos permite que el ácido solendrónico nos dé una mejoría en la calidad del hueso y nos evite que nosotros estemos recayendo en este tipo de fracturas. Entonces, tratamos la fractura quirúrgicamente y luego agregamos el ácido solendrónico, porque a final de cuentas, al hacer la metastasectomía, nosotros ya estamos teniendo una biopsia y en esa biopsia nosotros ya tenemos un diagnóstico en dado caso que tengamos un primario desconocido o si ya sabemos cuál es, podemos confirmarlo. Recordemos que muchas veces hay dobles primarios o hay dos tipos de lesiones. No todos los cánceres de mama que tengan una lesión en fémur va a ser el cáncer de mama el que dio ahí.
Ya sabemos que hay una falla en la cadena de regulación del cáncer y este permite que pueda ser un cáncer de tiroides, que puede tener un cáncer de mama, que puede tener un cáncer de pulmón y esto genera que haya varias lesiones. Entonces se inicia con el tratamiento en dado caso que sea una fractura que no requiera tratamiento quirúrgico, por así decirlo, que no esté desplazado. Podemos empezar el ácido solendrónico o el denosumab y posterior a eso valorar la interconsulta, pero ya retirándole el apoyo. Si es algo que requiere tratamiento quirúrgico para permitir la movilidad del paciente, hay que hacerlo para que no tenga una osteoporosis secundaria a la inmovilidad del mismo y disminuir el riesgo de todo lo demás. Muy bien, doctor Daniel, muchas gracias por su opinión. Seguramente quedó respondida la pregunta de la doctora Karime. Para el doctor Juan Rafael Castro, que nos hizo favor de dar el tema de abordaje inicial del paciente con osteoporosis. Nosotros sabemos que el paciente nos llega de manera inicial por quizá algún signo, síntoma de problemas musculares, tomamos radiografía y empezamos a ver una densidad mineral ósea disminuida en las radiografías de estos pacientes. A la mayoría de ellos les decimos, ok, por favor, tómese una densitometría ósea central y regrese conmigo para poderle instaurar un tratamiento inicial. Pero la gran mayoría de estos pacientes no regresan a la consulta. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo establecería usted, doctor, un diagnóstico clínico de osteoporosis? Porque es a lo mejor la única oportunidad que vamos a tener para poder decir al paciente, usted tiene todos los datos clínicos de osteoporosis y le iniciamos un tratamiento, aunque no tengamos la densitometría ósea. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico que usted considera con el cual podemos nosotros decir tiene osteoporosis sin realizar una densitometría? Pues me parece que está establecido esto, y esto es fracturas, modificaciones en la parte, en la morfología de las vértebras. Por ejemplo, en el tercer caso, en el caso de la señora Eleuteria, el doctor fue muy esquemático con esa fotografía de perfil de la señora, donde vimos una gifosis bastante marcada, y esto, sin necesidad de una radiografía, podemos saber que las vértebras en el segmento dorsal se encuentran modificadas. Si le hacemos una radiografía, ahí vamos a encontrar muchas cuñas. Entonces, si tenemos la edad de la paciente, sumamos la edad de la paciente, la morfología de las vértebras, no hace falta tener una densitometría. Por sí solo ya estamos diagnosticando una osteoporosis. Yo creo que ese sería el dato franco. Sin embargo, creo que podemos ver algunas radiografías de los pacientes. Las radiografías no son diagnósticas, nos orientan hacia qué densidad puede llegar a tener el hueso, pero no nos sirven para diagnosticar. Entonces podemos ver el patrón trabecular de la cadera, podemos ver la radiolucidez en las diáfisis, el grosor de las diáfisis, bueno, de las corticales en las diáfisis sobre todo, pero yo creo que eso nada más nos puede orientar, y con base en nuestra experiencia podemos decir si el paciente tiene o no una densitometría. Pero creo que el único dato es la alteración en la morfología de los huesos, fracturas, o en este caso fracturas por compresión que a través de los años se ha formado en los pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Rafael. Y para cerrar ya este módulo, quisiera preguntarle al doctor Juan José García que nos pudiera dar unas palabras de cierre con respecto a lo que observó en los casos clínicos y a su experiencia. Muchas gracias, doctor Israel. Pues miren, básicamente yo lo que he observado a lo largo de estos ya más de 20 años dedicado a este asunto, pues es que de pronto tenemos que regresar a los principios. Los principios de nuestra especialidad, pues nos ponían a hacer historias clínicas y nos caía re mal, ¿no? Cuando nos llegaba un ingreso y dale la historia clínica, no. Pero es una herramienta fundamental para detectar factores de riesgo. Yo me iría un poquito atrás antes de hacer el diagnóstico de osteoporosis, detectar factores de riesgo. Pues, si yo tengo un paciente que acumula varios factores de riesgo, pues esperarme hasta que tenga una fractura para tener el diagnóstico, hasta que se pueda hacer una densitometría, pues es arriesgarle precisamente mucho. Entonces, pues podemos empezar un tratamiento, no necesariamente un tratamiento medicamentoso, como bien decía el doctor Daniel.
Un tratamiento con cambio de hábitos alimenticios, cambio de hábitos higiénicos en relación al ejercicio, todo eso nos puede ayudar a prevenir caídas. Las fracturas espontáneas por osteoporosis son alrededor de 1% de todas las fracturas. Todas las demás son por traumatismos casi siempre secundarios a caídas. Entonces, si podemos ayudar en eso, ya estamos dando un tratamiento aún sin darle medicamentos. Esa sería mi conclusión. Muy bien, doctor, muchísimas gracias y justamente estamos en tiempo exacto para poder cerrar este módulo. Agradezco mucho a cada uno de nuestros ponentes, panelistas, por vertirnos su saber. Con esto vamos a dar por cierre el módulo número 4 de nuestro Congreso Internacional. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta luego.